Mamá, mañana sería tu cumpleaños y yo estaría muy feliz de celebrarlo a tu lado como cada año. La vida no me preparó para tu partida. Sigue siendo difícil estar sin ti y vivir solamente con los recuerdos del ayer. No pude llorar lo suficiente a tu partida, simplemente me enfoqué en lograr aquello que siempre deseaste para mi vida. Sé que estarías muy orgullosa de mí y de las cosas que he logrado. Gracias por enseñarme lo que es verdaderamente el éxito. No son logros profesionales ni bienes materiales, sino todo lo que está en mi interior. Mi carácter, la capacidad que tengo para amar y perdonar, sin importar cuántas veces me lastimen. Cuando pienso en que solamente viviste 9 años más de la edad que tengo en este momento, pienso en cómo quiero vivir realmente mi vida. No quiero perder el tiempo en asuntos banales. No quiero perder el tiempo en asuntos superficiales. Realmente quiero vivir con propósito mi vida, servir a los demás y dar lo mejor de mí para mi familia. Mientras llega el día de nuestro encuentro, seguiré avanzando hacia la meta. Seguiré luchando, recordando que cada día es un día menos para volver a verte. Seguiré enfrentando cada uno de mis miedos y temores para ser mejor cada día. Gracias por tanto, mamá. En memoria de ti, tu hija. Buen día, familia. Solo necesito un poco del perfume de mi abuela para volver a sentirme con energías y regresar a mis actividades cotidianas del día. Muy buenos días, familia preciosa. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo, acompañándome en un video más. Sean bienvenidos a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Aprovechando, familia, que estoy aquí en mi recámara, quiero mostrarles el vestido que les platiqué en el video anterior que me obsequió mi vecina. Estoy muy contenta con él. Ya tiene varios meses que me lo dio y ya lo he utilizado como 2, 3 ocasiones. Se los voy a enseñar. Por aquí lo tengo. Vean nada más. No sé si se logra apreciar bien en la cámara. Está precioso. Es un estilo un tanto clásico. Trae su cinturoncito. Está precioso. Me encanta. Ya aprovechando que les enseñé ese vestido, quiero mostrarles las demás prendas que me han obsequiado mis otras vecinas. No sé por qué, de verdad, me regalan ropa. Vean esta blusita. Me encantan los solancitos que tiene aquí y el color también. El rosa es de mis colores favoritos. Esta también que mi esposo dice que pues sí, esta ya se ve como de una señora mayor. Mi esposo se ríe a veces de mi ropa, me dice, de pronto sí me dice que debo de vestirme un poquito más juvenil. O sea, de hecho cuando me conoció dice, no, cuando te conocí, o sea, desde tu vestuario me caíste mal. Yo no sé por qué esto ha pasado de moda, a mí me encanta la ropa así holgadita, con detalles de bordados, los botoncitos también delicados, que sean así de cuellito, me gusta mucho. Y este es un vestido que me regaló una amiga. Esta no fue mi vecina, fue una amiga también, todo mi estilo.
Siempre lo acompaño con un cinturoncito o incluso también le pongo el cinturón de este vestido y queda muy bonito. La siguiente blusa que les voy a mostrar también fue obsequio de una vecina. Y vean también todo mi gusto, la parte de las mangas así como con un bordadito. La parte de los hombros me gusta que está esponjadito también. Me encanta. Bueno, familia bonita, y vámonos a mi parte favorita, que ya saben es la cocina. Y el día de hoy voy a hacer un pollo guisadito con papas, así estilo cochito. Antes de irme a rodar en bicicleta hoy en la mañana, dejé el pollo ya condimentándose para que el sabor se concentrara más. Les voy a dejar por aquí los ingredientes y el procedimiento a seguir. Vean, y estos son los ingredientes que vamos a necesitar: un trozo de cebolla, 2 jitomates rojos, un diente de ajo, 2 pimientas gordas, un clavo, un poco de canela, una pizca de comino, una tapita de vinagre, unas hojitas de laurel y unas ramitas de tomillo. Me faltó decirles que también consomé de pollo. Ya por aquí tengo los chiles hidratándose, son 2 chile anchos y 2 chiles guajillos. Recuerden que es importante poner a hidratar nuestros chiles para que así se puedan triturar muy bien en la licuadora con facilidad. Por cierto, familia, quiero comentar algo, ya que creo que en estas plataformas es muy fácil sacar conclusiones y ya me lo han puesto, que comemos muy condimentado. Quiero decirles que yo a ustedes les muestro y les grabo la receta más elaborada de la semana. Si la receta es sencilla, como verduritas, pechuguita a la plancha, no tiene como que mucho chiste, creo que eso cualquiera lo sabe hacer, pero el que yo muestre este tipo de recetas aquí no quiere decir que todos los días comamos así. Sí mantenemos un equilibrio con esto de los condimentos. Lo único que le voy a estar agregando al pollo es un poco de papas. También le voy a estar agregando una taza más de agua. Oigan, familia, antes que se me olvide, muchas gracias por todas las recomendaciones que me hicieron con el tema de la olla de cocción lenta. Me estuvieron recomendando 2 y ya pedí la mía. Yo creo que en el próximo video se las muestro y van a ver cuál fue la que me compré. Muchísimas gracias por todos sus consejos. Gracias de verdad. Después de aproximadamente 15 minutos le voy a agregar las papas para que en el momento que se termine la cocción no queden muy aguaditas. Así que les recomiendo ponerlo en este tiempo, no desde el principio, para que no se les despedacen en el caldo. Y estaremos haciendo también una riquísima sopa fría. Ya por aquí voy a poner la pasta para que se cocine, un poquito de sal y un trozo de cebolla. Voy a estar haciendo también un poquito de arroz blanco. Yo por aquí solamente le estoy poniendo un trocito de cebolla, pero si tú tienes tiempo, te quieres complicar un poquito más y que por supuesto te quede con un sabor más rico, lo que puedes hacer es dorar primero un trozo de cebolla, un pedacito de ajo, y esto lo pones a licuar con un poquito de agua. Lo pasas por el colador aquí en tu arroz, vaya, lo sofríes y te va a quedar delicioso, muy rico. Por supuesto te va a llevar más tiempo, pero el sabor va a estar muchísimo mejor.
Y vean nada más qué pinta está tomando nuestro pollo, ya casi está listo. Está quedando delicioso. Ya después de unos minutos, nuestro arroz ya estuvo listo. Lo vamos a revisar, vamos a apagar y por supuesto vamos a volver a tapar, ya que esta última parte es vital para que se termine de esponjar. Para la sopita fría lo único que van a necesitar es un poco de mayonesa, un poco de crema. Yo de hecho le pongo más crema que mayonesa. Le voy a poner también un poquito de jamón de pavo. Y queda riquísimo con un poquito de piña en almíbar. Y que le pongas también un poquito del caldito que trae la lata de piña. Desafortunadamente a mi hija no le gusta, así que tengo que omitir este paso. Pero ustedes pruébenlo, queda delicioso. Por cierto, familia, antes de pasar a la parte de limpieza de la cocina, quiero responder una pregunta que me hacen mucho aquí en el canal y es cómo le hacemos para capturar los paisajes del pueblito. Así que les voy a enseñar un equipo que estuvimos adquiriendo, ya tiene como 2 meses más o menos. Ahorita se los voy a enseñar. Bueno, vean familia, yo no soy de andar mostrando demasiado los equipos que utilizo porque se puede ver como presunción, como que estoy presumiendo, pero ustedes me lo han pedido mucho y lo entiendo. Creo que puede haber la duda sobre cómo le hacemos y quiero mostrarles. Este es el equipo que estamos utilizando, se le conoce como dron. Yo le digo que es como mi avispita porque tiene una forma como de animalito, como de avispa. Y bueno, les platico brevemente. Es un equipo que mi esposo controla desde este control remoto y él se encarga de hacer las tomas, lo envía a volar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la noche, en la tarde, dependiendo del concepto de video que vaya a tener en esa semana. Es que él me apoya con las tomas. Y bueno, nos ha salido muy bueno. Ahorita no tengo con exactitud qué modelo es, pero le voy a preguntar y se los voy a dejar aquí en pantalla. Pero bueno, ya lo voy a guardar porque esto es algo que maneja mi esposo y él es muy ordenado con sus cosas. No quiero moverle nada y no dejarlo igual, ¿verdad? En todo hay que buscar la paz, familia. Hay que buscar la paz. Y bueno, mucho bla 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 y vamos a limpiar la cocina porque ya mi familia está por llegar y quiero que ya la comida esté servida para que no comamos muy tarde. Últimamente hemos comido muy tarde, pero bueno, vamos a la cocina. Oigan familia, ya tenía súper pendiente una limpieza profunda de las repisas de la cocina. Aquí, como van a poder ver ahorita, ya estaban bastante sucias, se han llenado un poquito de grasa, sobre todo aquí de este lado en donde tengo mi aceite. De repente se escurre un poquito de la botellita y ya queda manchado. Hay migajas de comida, entonces voy a limpiarlo, no voy a esperar a que esto empeore. Para limpiar las repisas voy a hacer una mezcla de detergente líquido lavatrastes, un poquito de agua y un trapito de microfibra. Lo primero que voy a hacer es limpiar las repisas con un trapito seco para eliminar la basura, la tierrita, y posteriormente ya le voy a pasar el trapo semihúmedo y vamos a ir retirando el exceso de grasa o de lo que puedan tener. Lo bonita que quedó esta repisa.
Y voy a estar también acomodando la repisa de arriba. Voy a poner por aquí mis cazuelas de barro. Por cierto, voy a estar bajando esta repisa ya que me queda bastante alta y muchos de ustedes me lo han hecho ver, así que gracias por ello. Y bueno, probablemente no sea yo la que esté bajando esta repisa, sino el esposo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Vean, ya quedó todo bien acomodadito por aquí. Y bajándola van a lucir muchísimo mejor estas cazuelas de barro. Vamos a acelerar un poquito esto, ya que no quiero aburrirlos con la limpieza. Y es que yo hago las cosas muy lento, familia. Me tomo mi tiempo, me pongo a ver los paisajes y les voy a aburrir, así que voy acelerando un poquito. Lo mismo con estas repisas, voy a pasar un trapito seco y luego el trapo semihúmedo y vamos a quitar cualquier grasita que haya por ahí. Se me ha estado olvidando regar esta plantita que tengo en las repisas de la cocina, pero aún así vean qué bien sobrevive y aguanta muy bien el que no le llegue luz, ya que en la parte de arriba casi no tiene mucha luz y aún así ha crecido muy bien. No saben lo mucho que disfruto limpiar y ordenar aquí mis condimentos. Me gusta tenerlos en frasquitos de vidrio o frasquitos transparentes porque así puedo ir viendo cuando ya alguno de ellos se me agotó y ya sé que es la próxima compra que tengo que hacer cuando voy al mercado. Entonces, el tenerlos bien organizados y en estos frasquitos me ayuda mucho para tener un mejor control de ellos. Yo estoy desde cuando que les quiero compartir un video de limpieza profunda de la estufa, pero por alguna u otra razón se me olvida o ya no me da el tiempo. Pero espero que ya en los próximos videos les pueda poner cómo la limpio a profundidad y pasarles también por ahí el tip de los productos que utilizo. Las tareas más humildes se embellecen si las manos amorosas las hacen. No es lo mucho que hacemos, sino el mucho amor que ponemos a cada una de estas cosas. Siempre que limpiamos y que alumbramos algún estante vacío de nuestra casa, decorándolo con un ramo de flores, le estamos mostrando a nuestra familia un pedacito de cielo. Recuerdo leer un libro que se llama Maternidad Redimida y en ese libro venía una frase que me encantó y decía que Dios no degradó ni anuló los momentos cotidianos y ordinarios de la vida, sino al contrario, Él los exaltó y los hizo parte fundamental para el florecimiento de la vida diaria. Muchas veces cuestionamos, nos preguntamos si lo que estamos haciendo es realmente importante y lo es, en verdad lo es y tiene un gran valor en la eternidad. Podemos cometer el error de buscar ser exitosos afuera y desconocidos dentro de nuestro hogar, buscar la excelencia fuera de la casa pero ser negligentes con el cuidado de nuestra casa. Creo que una persona que es ordenada, administrada con el cuidado de su hogar, estará listo para hacerle frente a cualquier otra situación externa del hogar. Suelen preguntarme mucho el significado de tener un ramo de flores justo al lado de mi estufa. Y familia, es mi recordatorio para disfrutar de las labores cotidianas sin importar lo difícil que un día se vea. Cuando me siento un poco estresada y voy un poco tarde con la comida,
Es mi recordatorio para tomar 5 minutos, respirar y agradecer este preciso instante de vida. Mi corazón, mi casa, ya están listos para recibir a mi familia y darles la bienvenida nuevamente a Hogar, Dulce Hogar. ¡Qué barbaridad con esa niña! Es que me estaban cargando. ¡Ay! Pesas mucho.